En cuanto entró en el club, Izuku quedó completamente absorbido por el caos, tragó saliva tras respirar hondo. Luces intermitentes, rojas, azules, verdes, se dispersaban en patrones irregulares, atravesando a la multitud. El bajo retumbaba con tanta fuerza que le retumbaba el pecho, y la música era ensordecedora, ahogando cualquier pensamiento coherente. Cuerpos demasiado apretados, desconocidos rozándose en una armonía retorcida que le hacía sentir náuseas ante la idea de cualquier contacto. Su respiración se entrecortó, no solo era fuerte, sino todo a la vez. El neón pulsante, la risa que parecía más un grito, la mezcla de perfumes y sudor que flotaba en el aire. Los dedos de Izuku jugueteaban con el dobladillo de su capucha, cubriéndose aún más el rostro y dejando justo el espacio suficiente para ver al villano guiándolo a través del caos. Intenta mantener la calma. Cuanto antes termine esto, antes nos largaremos de aquí. Aizawa le puso la mano en el hombro, intentando tranquilizarlo, pero antes de que pudiera asentir, alguien gritó, «Muévanse». Las palabras se apagaron. Se giró, parpadeando ante el resplandor de una luz estroboscópica. No pertenecía allí, sentía las piernas pesadas, pero lo llevaron a adentrarse en el club, justo detrás de Siren. No pudo evitar mirar a su alrededor, memorizando cada centímetro del lugar. Necesitaba una salida segura, apenas llevaban armas debido a la estricta seguridad de la entrada. Por suerte, Yamada tenía un coche donde guardarlas por si acaso. Cómo consiguieron aparcar seguía siendo un misterio para Izuku. La cantidad de alcohol lo tentaba, pero las pastillas y las piedras brillantes le ayudaban a mantener la calma. No podía entender cómo la gente podía hacerse esto. Por otro lado, sabiendo por qué se hacía todo eso, solo para sentirse feliz, no podía juzgarlos. Izuku mantuvo la vista fija en Siren cuando el villano aminoró el paso. Lo observó mientras hablaba con una mujer con tacones y vestido. Aún podía ver la pistola atada a su pierna, igual que el cuchillo que él llevaba en la suya. Un momento, una pistola. ¿Quién lleva armas hoy en día? Creo que nunca he visto a nadie más que a un policía portando armas. Vamos por aquí. Izuku se sintió expuesto, sin máscara ni gafas, como si sangrara en un tanque lleno de tiburones. Aizawa normalmente tenía mejor cobertura, su aspecto de civil lo hacía casi irreconocible, pero Yamada había llegado a un acuerdo diciendo que lo vestiría, lo que terminó con el hombre con un aspecto de metal de cojones. Oye, no me mires, fueron las palabras de Siren, no las mías. A diferencia de ellos, solo tengo mi capucha. Es como si quisieran arruinarme el futuro. Bueno, en realidad no tengo nada que esperar, ¿verdad? Una vez que se alejaron de la multitud, Siren los condujo a una puerta y, al cruzarla, se encontraron frente a una escalera oxidada que conducía a la parte inferior del club. Podía ver varios túneles que conducían en diferentes direcciones. Es inteligente, si los héroes asaltaran este lugar, primero tendrían que encontrar esta entrada, pero para entonces, podrían evacuar por los túneles. También tienen armas. ¿Viste las armas? ¿Alguna vez usaste un arma, Aizawa-san? No podía soltarlo por alguna razón. Sí, a Izuku le dio un vuelco el corazón a pesar de la sequedad en el tono del hombre. De repente, sintió la necesidad de empuñar una. Mientras la escalera los conducía hacia abajo en escalones circulares, se detuvo un momento. Voy a fingir que no tengo idea de lo que tienes en mente y no volveremos a hablar de esto. Rayos, suenas como mi viejo, es un niño. Deja que el pequeño sueñe un poco. Sin que Izuku lo supiera, el padre adoptivo de Yamada estaba en el ejército. Aizawa lo sabía, por supuesto, y sabía que el rubio adoraba las armas. Él y su padre iban al campo de tiro del centro cada 2 semanas, si no le fallaba la memoria. También sabía que Yamada mató a su familia adoptiva con una maldita ametralladora y le echó la culpa a su padre, haciéndolo parecer un suicidio después de masacrarlos a todos. Claro, Sashi, lo siento, tú eres el experto en armas, ¿verdad? Ninguna respuesta sarcástica lo hizo callar para siempre. Aizawa sonrió con orgullo mientras seguía caminando e ignoró el rostro decepcionado y confundido de Izuku. El chico negó con la cabeza, decidido a retomar el rumbo, y suspiró. Una vez que entremos, no hables. Solo responde a las preguntas si van dirigidas específicamente a ti, ¿entiendes? Aizawa había expresado su opinión alto y claro en casa cuando idearon el plan. Izuku no debería estar allí. Pero Yamada dijo que la persona con la que se reunirían sabía quién era Kurai y no revelaría nada si no veía al chico. Claro, sí. Claro.
Pero Izuku aún no podía asimilarlo. No le gustaba que lo mantuvieran a oscuras y últimamente, Aizawa lo hacía con mucha frecuencia. Al llegar al final de las escaleras, Izuku vio a otra mujer fumando con una expresión de impaciencia en el rostro. Apenas te reconocí con la ropa puesta, sirena. ¿A qué se debe el placer esta vez? Aizawa tenía la mirada más crítica en su rostro mientras se cruzaba de brazos y arqueaba una ceja hacia Yamada, quien simplemente rió y luego se dio la vuelta. Tengo que hablar con tu jefe, cariño. Ya sabe que venimos, solo que me sorprende que estés de guardia esta noche. Este lugar está abarrotado. La mujer puso los ojos en blanco, visiblemente ofendida por la ignorancia de Yamada, pero asintió y empezó a caminar por uno de los túneles de la tapa. Entonces, ¿qué es exactamente este lugar? Ante la pregunta de Izuku, la mujer soltó una carcajada que resonó en las paredes. Caray, ¿cuántos años tiene este niño? Aizawa negó con la cabeza, diciéndole que se callara desde atrás de su hombro. Izuku simplemente desvió la mirada hacia el suelo y permaneció en silencio por el resto del camino. Cuanto más caminaban, más se acentuaba la inquietud en el pecho de Izuku. Se asegura de que no sepamos cómo llegar solos, es una distracción para despistarnos. Mantenía la guardia alta. Cada paso que daban, Izuku lo contaba. Si sé cuántos pasos tomaría recorrer un túnel, puedo calcular una distancia aproximada. 2 vueltas más, e Izuku supo que la rodilla de Aizawa debía de haber empezado a temblar. Por suerte, oyeron risas tras una puerta de cuero cerrada, custodiada por 2 hombres trajeados. Siren viene a ver al jefe. Los dedos de la mujer tiraron del cuello de uno de los guardias y lo jalaron hasta su altura. Serás amable y avísale. Izuku sintió que estaba molestando, una estupidez tal que giró la cabeza para mirar a Aizawa, sacando la lengua e haciendo una mueca. El hombre lo ignoró de nuevo, pero Izuku aún podía ver la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. Por aquí, caballeros. Al alejarse, la mujer le bajó la capucha a Izuku al regresar, sobresaltándolo, pero al ver a Yamada ponerse las gafas de sol, lo dejó pasar. ¡Qué fastidio! Al oír murmurar a Aizawa, entró con una expresión de confianza en el rostro. Bienvenido. Veo que también has traído a tu amiguito, Siren-san. Siempre es bueno ponerle cara al nombre. Midoriya-kun, sabía que no debería haber hablado, recordó lo que dijo Katsuki. ¿Te suicidas o algo así? Era gracioso. Es gracioso. ¿Y tú quién eres, V? Un silencio de muerte, y el hombre enmascarado rió. Un solo aplauso hizo que Izuku retrocediera mientras rodaba alrededor de un escritorio y se paraba frente a él, extendiendo una mano. De esa película, V de Vendetta, no. Vacilante, Izuku estrechó la mano del hombre y asintió. Me temo que no, amigo. Aunque me sorprende que alguien de tu edad conozca una película más antigua que yo. El hombre lo soltó, mirando a Aizawa antes de retroceder y extender los brazos a ambos lados. Perdóname, tiendo a parlotear. ¿Dónde están mis modales? Soy el señor Compress, encantado de conocerte en persona, Midoriya Izuku. Raya, ¿cuándo volverán? Katsuki levantó la vista de su libro de texto, preguntándose por qué le había llamado la atención cuidar niños mientras suspiraba y miraba la pantalla de su teléfono. Han pasado 2 horas y sigue sin haber nada. Genial. No muy pronto, chico. ¿Por qué no sigues coloreando tu libro? Eri no parecía satisfecha con la respuesta. Solo no quiero que se lastimen. Cuando salen tan tarde, suelen volver lastimados. El amigo de Sawa-san daba miedo, creo que no me cae bien. Katsuki se recostó, con los brazos cruzados. ¿Qué amigo? Preguntó Eri, jugueteando con el crayón, sin mirarlo a los ojos. El chico ruidoso con gafas de sol. Creo que a Sukuni tampoco le cae bien. Se llevó su cuchillo cuando se sentó con ellos. Lo hizo ahora. Ella asintió con un simple gesto, sin decir nada más, como si quisiera que Katsuki hiciera la pregunta. No quería decir nada a menos que se lo preguntaran. La última vez no había salido tan bien. ¿Sabes cómo se llama este tipo? Creo que era, Sirena. No estoy seguro, oí que Ukuni lo llamaba así, pero Aba-san lo llamaba de otra manera. Era un poco difícil de decir, algo como, Sashai. No, Sashi. Katsuki pensó que era divertidísimo ver a un niño con dificultades para hablar. Sonrió, pero se limpió la cara rápidamente mientras se levantaba. Me basta, chaval. ¿Quieres hornear galletas mientras esperamos? Sí, por favor. Gracias, Kachan-san. Ya te lo dije, es solo Kachan. ¿Para qué me molesto? __.
Los dedos de Izuku se crisparon a sus costados, resistiendo el impulso de limpiárselos en los pantalones tras estrecharle la mano a Mr. Compress. El carisma del hombre era sofocante, de esos que exigen atención incluso en una habitación que prospera en el caos. Izuku miró a Aizawa, esperando alguna señal, alguna guía tácita, pero el rostro del hombre era una máscara de indiferencia, con los brazos cruzados y apoyado en el marco de la puerta. Debo decir, continuó Compress, retrocediendo hacia su escritorio con aire teatral, que tenía curiosidad por el chico que Siren insistió en traer. Una curiosa adición a un conflicto ya de por sí, peculiar. Pero, bueno, todos estamos aquí por algo. A Izuku se le cortó la respiración. Sentía el peso de la habitación, las paredes parecían cerrarse a pesar del espacio. Los dos guardias junto a la puerta no se habían movido, sus expresiones eran indescifrables, pero sus ojos lo clavaron en más de una ocasión. Se sentía como una presa bajo su mirada. La razón, intervino Siren, con voz baja y firme, cortando la tensión como una cuchilla. No perdamos tiempo, Compress. Necesitamos la información que prometiste. La máscara de Compress se inclinó ligeramente, como si evaluara a Siren. Ah, mi querido amigo, siempre tan puntual. Muy bien, les indicó con un gesto que se acercaran al escritorio, y los tres se adelantaron, aunque Izuku se quedó un poco atrás de los otros dos. El escritorio estaba lleno de rarezas, papeles desperdigados, un cenicero de cristal con un puro medio quemado aún humeante y un vaso de whisky. Compress cogió el puro, le dio una calada lenta antes de exhalar una columna de humo que se arremolinaba en la penumbra. Debajo de la máscara blanca había una negra que solo dejaba ver sus ojos y boca. Blaze, dijo con una voz suave como la seda, pero con un matiz siniestro. Ay, sí que tiene problemas. No importan, pero sí, tengo algunos detalles que podrían interesarte. ¿Te importaría compartirlo con toda la clase? Se burló Aizawa, su paciencia claramente se estaba agotando con tanta teatralidad. Compress rió entre dientes, con un sonido intenso y burlón. Ah, pero ¿qué tiene de divertido eso? Hagamos de esto una conversación. Midoriya-kun, dime, ¿sabes por qué estás aquí? A Izuku se le revolvió el estómago. La forma en que Compress se dirigía a él le parecía demasiado personal, demasiado cómplice. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La advertencia anterior de Aizawa resonó en sus oídos, no hables a menos que te hablen. Pero Compress le había hablado, no. Escuché que eres fanático de la autenticidad, dijo finalmente Izuku con cierta confianza, a pesar de la teatralidad, pero de todos modos, para responder a tu pregunta, no, su voz sonó más arrogante de lo que pretendía. En efecto, dijo Compress, inclinándose hacia adelante, con los dedos enguantados unidos bajo la barbilla. Pero dime, ¿entiendes lo que significa entrar en un lugar como este? Compartir con personas como yo. La mirada de Izuku se dirigió a Aizawa, quien negó levemente con la cabeza. No te involucres más, parecía decir el gesto. Izuku apretó los puños, frustrado pero obediente, y bajó la mirada al suelo al confirmarse sus sospechas. Él me conoce, no a Kurai, sino a mí. Eso creía, dijo Compress con tono petulante. Se recostó, exhalando otra bocanada de humo. En cuanto a Blaze, lleva meses proporcionando bienes fuera de su jurisdicción por todo mi distrito, socavando las órdenes del Shiha Saikai. Un juego peligroso, si quieres saber mi opinión. Pero esto, Puai, cosas que incluso algunos de mis asociados encuentran repugnantes. ¿De qué tipo de productos estamos hablando?, interrumpió Yamada con una voz inusualmente aguda. La máscara de Compress se movió hacia él y, por un instante, la habitación se sintió más fría. Ah, ya sabes, de esos que corrompen la mente y el alma. Drogas, armas, información. Blaze metió mano en todo, y también fuera del país gracias a sus conexiones internacionales. A Izuku se le revolvió el estómago. Había visto en carne propia lo que las drogas podían hacer, cómo podían vaciar a alguien hasta dejarlo irreconocible. Pero armas, información, ese era un nivel de peligro completamente distinto. ¿Y qué armas? Las pistolas de aquí, quizás. Joder, siempre es un espectáculo con gente como él, maldita sea. Y solo nos estás dando esta información por la bondad de tu corazón. La voz de Aizawa estaba llena de escepticismo. Para nada, dijo Compress riendo. Digamos que las ambiciones de Blaze no coinciden con las mías. Por no hablar de las de Chisaki. Un poco de sabotaje por aquí, una pequeña incomodidad por allá.
Todo es parte del juego. Eraser entrecerró los ojos. ¿Y cuál es el truco?, preguntó. Siren se cruzó de brazos. Sí, nunca mencionaste a Chisaki-sama. ¿Cuál es el papel del viejo en todo esto? Creía que Blaze trabajaba para Overhaul. Las manos enguantadas de Compress se abrieron en un gesto de inocencia. No hay trampa, mi querida Siren. Solo, un favor, uno pequeño, a su debido tiempo, claro. Y tú, no sabía de tu indiferencia, se rumorea que Overhaul derrotó al viejo, por eso es el nuevo jefe de la organización. A Izuku se le encogió el corazón. Había leído suficientes historias para saber que los favores de gente como Compress nunca eran pequeños, nunca simples. Pero Aizawa no se inmutó, con la mirada firme e indescifrable, mientras Izuku observaba el cambio en los ojos de Siren. Overhaul no es un favorito de los fans, nadie quiere que esté en el juego, concluyó. Lo consideraremos, dijo finalmente Aizawa. Compress inclinó la cabeza, como si no hubiera esperado menos. Muy bien, entonces supongo que nuestro asunto está concluido. Por ahora, la reunión se sintió decepcionante, pero Izuku aún sentía la tensión en el aire mientras se giraban para irse. La voz de Compress los detuvo en la puerta. Ah, y Midoriya-kun. Izuku se quedó paralizado, con la mano a medio camino de la capucha. Se giró lentamente, con el estómago revuelto. Una palabra en privado, dijo Compress, con un tono casi amable. ¿Me lo concedes? Izuku tragó saliva con fuerza, asintiendo antes de lanzarle rápidamente a Aizawa una mirada de aprobación y observó cómo los dos salían de la habitación mientras él volvía a sentarse. ¿Sabes, no te pareces nada a tu padre? ¿Lo oí bien?, se preguntó Izuku, con la inquietud volviendo a apoderarse de él. Perdón, parecía confundido y nervioso. Isashi Midoriya era un socio mío que tenía una deuda conmigo. Imagina mi sorpresa cuando me ofreció tus servicios. Fue todo un giro oírle decir que podría serme útil justo una semana antes de desaparecer. ¿Y de qué tipo de servicios estamos hablando? Su voz era venenosa, con irritación y traición mezcladas con amargura ante la revelación, con los puños apretados y los ojos enrojecidos. Dijo que tienes lo que se necesita para bailar con esta gente con la cabeza, a pesar de tu falta de peculiaridad, eres inteligente y captas cosas que la gente suele pasar por alto. ¿Qué dijo mi papá? Se está oyendo. ¿Acaso hablamos de la misma persona? Tenía la boca seca, y su puño cerrado se abría con dedos temblorosos. El señor Compress lo observó mientras se recostaba mientras se levantaba y le ofrecía al niño un vaso del mismo whisky que él disfrutaba. Padres, la familia puede ser difícil, dijo, caminando de nuevo detrás de su escritorio. Lo rechazaste. La voz quebrada de Izuku no pasó desapercibida antes de que bebiera la mitad del vaso y cerrara los ojos, ignorando su sobriedad y las verdaderas intenciones del hombre, dejando que el alcohol hiciera el trabajo. Pues claro, ¿has visto a alguien de tu edad en mi elegante establecimiento? Compress rió, Izuku negó con la cabeza y terminó la bebida que le ofrecieron. Pero eso no te impide ofrecerme una copa de alcohol, comentó con una sonrisa burlona, divertido por la reacción del hombre. Compartir una botella de whisky marca el comienzo de una gran amistad, dijo mi difunto padre. Y tú, amigo mío, has tenido tu parte bajo mi supervisión. Izuku decidió que Compress no daba tanto miedo, valoraba la honestidad que le brindaba la confianza a pesar de enterarse de que, mi maldito padre jugaba con mi vida, al diablo con no hacerme nada, me emborracharé esta noche, pero por las razones correctas. No soy como él, conozco mis límites, no soy un desastre patético como mi padre. No soy una mala persona. Sonrió con amargura, levantándose del asiento de cuero. Antes de que te vayas, ¿por qué es tan dramático? Conozco a Siren y a Erased desde hace años, aunque dudo que ninguno de los dos me recuerde por mi nombre y rostro reales, debo decir. No confío en ellos, Midoriya-kun. Cuídate. Los túneles se sentían más oscuros al regresar, con el peso de las palabras de Compress presionándolo a cada paso. Aizawa y Yamada esperaban impacientes junto a los guardias, esperando su regreso al grupo. Izuku simplemente agachó la cabeza sin decir palabra, deseando la bebida que se había prometido tomar cuanto antes. Al volver al caos del club, la música a todo volumen y las luces intermitentes le asaltaron los sentidos. Pero Izuku apenas se dio cuenta. Su mente corría, repasando cada palabra que Compress había dicho, cada sutil cambio de tono. Mientras se abrían paso entre la multitud, tiró de la chaqueta de Aizawa, quien se inclinó, su voz apenas se oía por encima de la música.
Puedo verte en casa. Aizawa dudó al asentir. Ajustándose la capucha, Izuku miró a la mujer que los escoltaba y observó a los dos hombres salir del club. No se atrevió a dar más explicaciones. Sus pensamientos eran demasiado confusos y tenía el pecho demasiado apretado. Por primera vez, comprendió realmente lo que significaba estar fuera de su alcance. Y lo odiaba. Pronto, lo llevaron a una cabina privada con un guardia y le ofrecieron bebidas sin siquiera preguntar. La mujer se sentó frente a él mientras él se bebía unos cuantos chupitos en cuestión de minutos. ¿Qué te tiene tan alterado, chico? Tranquilo, grandullón, le advirtió. Entendía por qué su jefe la había puesto junto al chico. Solo necesito relajarme, ¿por qué estás aquí? El jefe dijo que te vendría bien un poco de compañía, explicó, sonriendo con cariño. Izuku sabía que era una farsa. No era lo ideal, ni mucho menos con la música tan alta y la compañía indeseada, pero alcohol gratis era alcohol gratis, ¿verdad? Bebe hasta destrozarte los riñones y, cuando ya no puedas más, uno de los chicos te llevará a casa, vale, cariño. Izuku tuvo que admitirlo, Compress es un gran amigo. _. La visión de Izuku se nubló mientras se servía otro trago. El ardor del alcohol en la garganta fue una fugaz distracción de la tormenta que se avecinaba en su mente. El ruido del club era un zumbido lejano, ahogado por los ecos de las palabras de Compress. Su padre, Isashi Midoriya, un nombre que había significado tan poco, ahora resurgiendo con venganza, sacando a la superficie viejas heridas y dejándolo tambaleándose. La mujer frente a él observaba con mesura y preocupación, con la mano apoyada ligeramente en el borde de la mesa. Había visto a hombres beber hasta el aturdimiento incontables veces, pero la mirada atormentada del chico contaba otra historia. No estaba allí para calmar el dolor, estaba allí para combatirlo. Te vas a arrepentir de esto mañana, ¿sabes? Dijo, con una voz penetrante. No fue cruel, pero Izuku no estaba de humor para consejos. ¿Qué hay de nuevo? Murmuró, tomando otro trago. El calor le recorrió el pecho, mitigando el dolor, pero agudizando su frustración. Prefiero arrepentirme de esto que despertar cubierto de sangre. La mujer frunció el ceño, pero no insistió más. En cambio, se recostó, dejándolo meditar. Había aprendido hacía tiempo que algunas batallas se libraban en silencio, mientras que otras requerían más atención. De ahí su trabajo en el club, pero el chico no la necesitaba como otros. Para cuando Izuku salió tambaleándose de la cabina, le temblaban las piernas y sentía una mezcla de ira y desesperación. El guardia que le había sido asignado dio un paso al frente, sujetándolo firmemente por el hombro. Vamos a casa, chico, dijo el hombre con brusquedad, guiándolo hacia una salida lateral donde lo esperaba un elegante coche negro. Izuku no se resistió, con las energías agotadas, sus pensamientos convertidos en un revoltijo de recuerdos fragmentados y miedos no expresados. El viaje a casa fue un borrón. Las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana, un caleidoscopio de colores que solo acentuaba su desorientación. Apoyó la cabeza contra el frío cristal, su aliento empañando la superficie mientras luchaba por controlar sus emociones. Al llegar a su apartamento, Izuku forcejeó con las llaves, con las manos temblorosas, al finalmente abrir la puerta. El guardia se quedó en el pasillo, con la mirada cargada de preguntas no formuladas, pero Izuku lo despidió con un agradecimiento distraído. Dentro, el silencio era ensordecedor. Se quitó los zapatos y entró a trompicones en la sala, desplomándose en el sofá con un gruñido, olvidándose por completo de que Katsuki estaba cuidando a los niños, quien se había ido hacía horas. La habitación se balanceaba a su alrededor, los efectos del alcohol lo dominaban por completo. Sus pensamientos volvieron a la revelación de Compress, cuyas palabras se repetían como un mantra cruel. Él me ofreció sus servicios. La traición lo lastimó profundamente, más que cualquier herida que hubiera recibido en batalla. Realmente no significaba nada para él, algo de valor tengo como hijo. El peso de todo aquello lo oprimía, sofocándolo en su intensidad. Ya veo que has vuelto. Izuku levantó la vista, con la cabeza pesada y en otra parte, mientras Aizawa se arrastraba hacia la cocina. Vio cómo le llenaban un vaso de agua y se lo entregaban. Se lo bebió de un trago, la bebida fría le impactó el organismo y le trajo una leve sensación de lucidez. El tiempo transcurría en una neblina, los efectos del alcohol se mezclaban con su agotamiento. Aizawa estaba sentado en el otro extremo del sofá, con una expresión de desaprobación y preocupación en el rostro. Parecía esperar alguna explicación, pero no la expresó.
Finalmente, Izuku se aburrió del silencio y se incorporó lentamente. Conocía a mi padre, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Ese imbécil quería venderme a villanos a cambio de su deuda, ja. La única vez que dice que tengo potencial para existir, reconociendo mi valor, es para promocionarme. ¿Puedes creerlo, Shota? Desconcertado por el uso de su nombre de pila y lo que acababa de decirle, Aizawa observó atentamente los ojos de Izuku, llenos de lágrimas, tan rotos y frágiles. Arrastraba las palabras, apenas coherentes. El hombre dudaba que se supiera algo de esto dado el estado de Izuku. El suspiro de Aizawa fue profundo, de esos que lo decían todo. Izuku, empezó con cautela, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Has tenido una noche larga. Creo que necesitas dormir antes de desempacar nada. ¿Dormir la mona? La risa de Izuku era amarga, con la voz quebrada. No puedo dormir la mona. No ahora, no cuando apretó los puños, temblando. Pensó que era, prescindible. Como si fuera un objeto de trueque. Soy solo eso. Si mi padre pensaba eso de mí, ¿para qué lo intento? La mirada de Aizawa se suavizó, pero su tono se mantuvo firme. No eres prescindible, y no eres él, Izuku. ¿Cómo lo sabes?, replicó Izuku, alzando la voz mientras sollozaba. ¿Cómo sabes que no seré como él? Soy de su sangre, después de todo. Quizás esté condenado a ser, se le quebró la voz de nuevo, y las lágrimas brotaron sin control. Aizawa se acercó, con la mano apoyada en el hombro de Izuku. No estás condenado a hacer nada. Eres tú mismo, y tus acciones, tus decisiones, eso es lo que te define. No él. Izuku contuvo la respiración y asimiló las palabras lentamente. Miró a Aizawa, buscando algo, una confirmación, tal vez, o una razón para creerle. Es que, no sé cómo, la voz de Izuku se fue apagando y se tapó la cara con las manos, abrumado. No estás solo en esto, dijo Aizawa en voz baja. Lo resolveremos juntos, pero por ahora, necesitas descansar. Izuku dudó y asintió débilmente. Sí, quizá tengas razón.